Vale, hola, sí, te he visto ahí. Vale, bueno Marta, si te parece, primero te presento un poquillo y luego, Ujú. bueno, empezamos a hablar un poco de Ecoanimal, bueno, te voy haciendo preguntas, ¿vale? Y vamos un poco dándole por ahí, ¿te parece bien? Genial. Vale, perfecto. Vale. Vale. Bueno, me encantó el libro, por cierto, que lo Gracias. tengo aquí. Genial, no, no, además, bueno, Gracias. soy yo también muy tipo animalista, ecológico y tal, o sea que, Wow. Pues qué alegría. bueno, me dice por aquí Paco, así que bueno, ya estamos dentro. Bueno, buenas tardes a todos. Para todos los que nos están viendo, bueno, me presento primero. Soy David García Miño y soy el director de la revista cultural laciclotimio.com. Lo primero de todo, bueno, dar las gracias a la organización, a Exlibris, a Hay un tigre detrás de ti, bueno, por esta maravillosa semana, ¿no?, llena de arte que tanta falta nos hace, ¿no?, en estos tiempos extraños, ¿no?, que estamos viviendo ahora mismo. Para esta charla, que la tenemos dentro del ciclo Literatura, en la que vamos a estar hablando un poco sobre filosofía, ecología, animalismo y la importancia que tiene, ¿no? Y la poca que le damos, al fin y al cabo, con lo que deberíamos hacer. Tenemos con nosotros a Marta Tafalla, que es bueno, una de esas voces de peso dentro de este ámbito, ¿no?, con la que tenemos el placer de partir hoy. Marta es doctora en filosofía y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha publicado interesantísima literatura sobre esta casuística, ¿no?, que rodea las implicaciones y la interrelación que nos une como seres humanos con el entorno en el que vivimos, con la naturaleza en su estado más puro, ¿no?, desde una perspectiva animalista que engloba ética y estética. A ese respecto, su último trabajo, Ecoanimal, viene a cubrir un hueco de importancia capital sobre esa estética, la belleza de la naturaleza y cómo es precisamente eso lo que nos acaba marcando nuestra relación con ella. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y un, Bueno, un placer enorme estar aquí en esta semana fantástica, mm, hablando de tantos libros interesantes. Un sí, lujo. verdad. Bueno, lo primero de todo, me gustaría que nos hablaras un poco de ti y sobre la concepción de Coanimal, ¿no? ¿Cómo llegas a unir las piezas hasta alcanzar el todo, ¿no?, que representa la obra? Bueno, la verdad es que el libro es el resultado de muchos años de trabajo y de reflexión y por eso salen citados pues, muchos otros trabajos menores por el camino, pero al final en el libro confluyen sobre todo dos proyectos en los que había comenzado a trabajar por separado y que luego vi que se complementaban. Uno era un intento de hacer una estética de la naturaleza. La estética de la naturaleza es una rama de la filosofía, pero desgraciadamente es una rama muy minoritaria, muy marginal, a la que se dedica poca gente, que siempre se la ha mirado así un poco por encima del hombro, ¿no? Porque vaya cosa de hacer, de ponerse a reflexionar sobre la belleza de los zorros, ¿no? O de los robles, qué cosa como extraña, ¿no? Siempre es una Sí. actividad minoritaria, pero yo siempre he tenido como la intuición de que había algo muy importante, entonces quería intentar hacer eso. Y por otra parte también estaba trabajando en la cuestión de los sentidos, Claro. con cuántos sentidos y cómo y de qué manera percibimos el mundo natural y disfrutamos del mundo natural. Al principio pensaba que eran dos cosas muy distintas, luego me di cuenta de que en realidad, claro, se complementaban perfectamente. Y luego, claro, todas estas cuestiones de estética de la naturaleza pues tienen mucho que ver con cuestiones de ética, por supuesto, ¿no? Obviamente, Claro. si nos enamoramos y disfrutamos tanto de los robles y de las encinas y de las ardillas y de cualquier bicho viviente, es porque hay también una convicción ética de que queremos convivir de una manera más justa. Entonces hay esa interrelación entre la ética y la estética y todos esos hilos se fueron cruzando y al final pues salió Equanimal. Claro. En ese sentido, veo que hablas de la estética, ¿no?, y que tiene mucha importancia en la obra. Por delimitar un poco y que se entienda de manera general, ¿la estética como rama de la filosofía se corresponde con el concepto general que podemos tener sobre el término? Es decir, ¿con qué nos encontramos cuando profundizamos un poco en la estética como concepto filosófico? Bueno, en este caso que es la estética de la naturaleza, esta rama filosófica lo que estudia es
cómo apreciamos esto que llamamos la belleza natural. Es decir, cómo apreciamos la belleza o la fealdad o el misterio o lo sublime o lo maravilloso de un bosque, de una montaña, del mar, y cómo en ese tipo de experiencias estéticas, yo creo que eso es algo que la mayoría de personas, si no todas, han tenido en algún momento, cómo en esas experiencias estéticas sucede algo que es muy fundamental para tener una buena o una mala relación con la naturaleza. Es decir, cuando tenemos experiencias profundas de los bosques, de los desiertos, de los humedales, de los prados, eso nos ayuda a ir cultivando una relación mejor con la naturaleza, ¿no? Claro. Aprender a convivir, aprender a entenderla, cuidarla. Ahí hay una especie de círculo virtuoso entre ese disfrute estético que estimula el conocimiento, a su vez el conocimiento estimula el disfrute, eso se interrelaciona con la ética también, ¿no? Hay un aprendizaje de eso. Pero cuando estudias ese tipo de cosas también te das cuenta de que en cambio si lo que tienes es una estética una concepción más superficial de la estética, puedes acabar desarrollando comportamientos muy dañinos, ¿no? Entonces, a veces en el lenguaje coloquial el término estética se asocia a algo superficial, Claro. ¿no? Muchas veces, ¿no? Usamos Claro. el término estético, eso es superficial, ¿no? Claro, se suele asociar más con algo quizás más el envoltorio, ¿no? Más que Sí, nada más por encima de eso. exacto. Y claro, es verdad que hay ese tipo de experiencias superficiales en la estética de la naturaleza, pero son las que hay que aprender a evitar, precisamente. Y me parece que si no reflexionamos sobre eso, no nos damos cuenta de cuáles son las experiencias que pueden ser muy superficiales y que a menudo son también muy destructivas y diferenciarlas de las otras, ¿no? Un ejemplo muy sencillo que va a entender todo el mundo. La gente tiene, pues decimos, ¿no? La mayoría un cierto deseo de disfrute de la belleza natural, entonces la gente se va, pues, ojea en internet pues, publicidad turística, por ejemplo, y empieza a pensar, oh, me gustaría ir a Vietnam, me gustaría ir a Chile, me gustaría volar aquí, volar allá, ¿no? Y si uno tiene dinero, pues empieza a coger un avión tras otro para ir a ver paisajes espectaculares, ¿no? Pero normalmente esos son viajes de 3, 4 días, una semana, que apenas te dan tiempo a aprender nada, y si los haces mucho, lo que estás haciendo es emitir muchos gases de efecto invernadero y contribuir al cambio climático, ¿no? Bueno, Claro, yo diría que eso es un ejemplo de una estética muy superficial, claro. porque no Aparte, estás teniendo todo en cuenta. en 3 días tampoco puedes profundizar mucho en ningún lugar. Entonces, claro, te refieres un poco a eso, ¿no? Que te quedarías un poco en la superficie del hecho en vez de meterte un poco más a fondo, ¿no? Eso es. Claro. Luego, siguiendo por ahí, ¿no? Con la estética, el arte, ¿no? Del que hablas también, bueno, creo que hacia el final hay un tema dedicado al arte. El arte tiene un papel transformador, ¿no? Dentro del imaginario colectivo, que consigue entrar, ¿no? Dentro de emociones y los pensamientos del ser humano para bueno, modificarlos en cierta manera. Al final nos nutrimos de arte, ¿no? En el día a día, aunque muchas veces no somos conscientes de ello. En Ecoanimal dices que los animales se han utilizado en el arte con fin ornamental, ¿no? Muchas veces como un adorno. Eh, ¿Qué quieres decir exactamente con este concepto de el animal como ornamento? Pues yo creo que eso pasa con los animales y pasa con la naturaleza en general. El problema es que buena parte del arte en nuestra civilización es muy antropocéntrico. Claro. Es decir, el protagonista siempre es el ser humano y todo lo demás aparece normalmente en relación al ser humano y sirviendo al ser humano. Entonces, si os ponéis a analizar desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, la mayor parte obra literaria, cinematográfica, artes plásticas, etc., pero es que cuando aparecen animales, normalmente es o porque son herramientas al servicio del ser humano, caballos que se usan como vehículos de transporte, animales que son comidos, animales que son cazados, o como metáforas, por ejemplo. Pero muy pocas veces aparecen los animales como personajes. Y como personajes reales, es decir, no como metáforas, no como en una fábula, sino como personajes reales en un intento de describir al animal real tal y como es, ¿no? Con su conducta, con sus emociones, con sus intereses. Eso es muy infrecuente en el arte. Y yo creo que eso contribuye al desconocimiento que hay en nuestra civilización de las otras especies. Es decir, esta visión antropocéntrica, ¿no? Que nos consideramos que el ser humano es el único animal realmente inteligente, que tenemos derecho a explotar a los animales, al resto de la naturaleza también, ¿no? Pero a los animales los explotamos pues, de maneras muy, muy crueles. Y yo creo que el arte contribuye a esa visión antropocéntrica o el arte mayoritario
porque siempre nos presenta esta visión del ser humano como el ser que domina, el que es el protagonista absoluto, y el resto de animales aparecen pues, como herramientas, como instrumentos, como metáforas, pero pocas veces tienen un papel protagonista, aunque sea un papel secundario, pero tienen un papel que realmente es relevante y se les da una importancia. Y, por ejemplo, relaciones de amistad, eso es muy frecuente en el arte. Claro, de hecho, muchas veces es el hecho, ¿no?, de utilizar los animales como un adorno, crea como una agenda oculta, ¿no?, que hace que crea que, ¿no?, que el espectador se le integra, ¿no?, dentro de la cabeza, que el animal está ahí para satisfacer la demanda del hombre, ¿no?, y no para existir por sí mismo, ¿no?, como Sí, un ente individual. sí, es que el uso de los animales como adornos o como mera fuente de placer es continuo, es cotidiano y pasa en muchísimas esferas de la vida, ¿no? Desde los vecinos que tienen la jaulita con el periquito en el balcón, ¿no? Claro. Y el pobre animal se pasa la vida encerrado entre cuatro barrotes, en los hoteles de lujo que te ponen un acuario, ¿no? Es un poco lo mismo, pero en plan, Sí, en sí, sí. plan más caro simplemente. A usar pues, las plumas de los pájaros como adorno, por ejemplo, al uso del marfil. Es decir, si empiezas a buscar el uso de los animales como ornamentos en un sentido muy literal, está muy extendido en nuestras culturas y lo ha estado en muchas otras también. Lo que pasa es que nuestra cultura, que es tan destructiva, hace un uso muy masivo de eso. Además, en una población humana creciente, solo que una parte de esa población haga este uso de los animales es tremendamente dañino, ¿no? Con la cocina pasa en parte igual, ¿no? Es decir, la gente que consume animales ve a los animales prácticamente pues, como ingredientes, como sabores, y piensa muy poco en cómo eso que se está comiendo, cómo era antes cuando fue un animal que estaba vivo y que tenía unas emociones y unos deseos, qué forma de vida tuvo, ¿no? Entonces eso, intentamos ocultarlo y no pensar en ello. Claro, al final, yo creo que cuando la gente come un filete, ¿no?, no ve al animal, ve simplemente un producto, no ve lo que está detrás, ¿no?, de que ese trozo de carne antes fue otra cosa. Entonces, claro, al final como que genera un conflicto. Eh, si seguimos un poco por el tema animalista y los ecosistemas y todo eso, que creo que leí una entrevista o vi una entrevista contigo hace un tiempo hablando sobre la pandemia de la COVID y tal, que decías que enlazaba directamente, ¿no?, con la presión que ejerce el ser humano, como decíamos ahora, sobre los ecosistemas, que acaba degenerando y pervirtiendo hasta sacarlo de la bisagra, ¿no?, el ecosistema, que deja de funcionar como un ente individual para funcionar como si nosotros fuéramos los que intervenimos sobre él, a nuestro servicio, el ecosistema. ¿Cómo podemos conectar esto con la perspectiva de ecoanimal? Bueno, la idea es que el maltrato que nosotros realizamos sobre los ecosistemas y sobre las especies al final funciona como un boomerang. Es decir, todo ese daño que causamos vuelve sobre nosotros, sobre nuestra salud. Y eso es lo que estamos viendo con la pandemia. Es decir, ahora que además volvemos a tener una segunda ola y empezamos a Sí, ser conscientes de que esto es un problema muy grave, la primera ola nos asustamos mucho, pero yo creo que nos estamos asustando más porque entendemos que esto va a durar y va a ser muy difícil de gestionar. Pero estamos pensando muy poco en las causas y no estamos intentando resolver esas causas. Y yo creo que es muy importante recordar que la causa de la pandemia es la pérdida de biodiversidad. Y esto, aunque se ha dicho, quizás no se ha dicho lo suficiente, ¿no? Pero hay algunos datos que deberíamos tener muy claros. Hay un estudio de 2018 que se titula The Biomass Distribution on Earth, que se puede leer online, y que explica que de todos los mamíferos que hay en el planeta Tierra, ya solo el 4% son salvajes. El resto somos humanos y animales de ganadería. Eso es un desequilibrio total. brutal. O sea, los ecosistemas no pueden funcionar si estamos destruyendo sistemáticamente la vida salvaje, que es lo que estamos haciendo. Porque quien hace que los ecosistemas funcionen es la vida salvaje, son las especies de animales, de plantas, de microorganismos, que cada uno tiene su función y trabajan muchas veces de manera cooperativa y colaborativa para que los ecosistemas funcionen. Si nosotros vamos eliminando especies, disminuyendo sus poblaciones, fragmentamos ecosistemas, los expulsamos a los animales de sus territorios, les obligamos a irse a otro sitio, a cambiar de conducta, todo eso acaba afectando el funcionamiento de los ecosistemas y eso es lo que acaba siendo al final una fuente de patógenos, que no son más que microorganismos que convivían con determinadas especies y que pasan de unas especies a otras cuando nosotros desordenamos todo eso, ¿no? Pero Claro. teniendo esta información no somos capaces de poner freno, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los mercados húmedos
es probablemente, ¿no?, el lugar del cual saltó esta enfermedad que padecemos ahora. Sabemos también que ahí se han originado algunos otros brotes de enfermedades infecciosas que se pudieron parar. Los científicos alertan que se deberían prohibir los mercados húmedos y sin embargo no se hace. Entonces, claro, aquí hay esta actitud que tenemos de estamos sufriendo las consecuencias de un problema, pero no queremos entender las causas del problema hasta el final y no estamos dispuestos a ir y resolver las causas. Esa actitud es muy peligrosa. Y yo creo que eso tiene que ver con esta desconexión que tenemos de la naturaleza y de las otras especies. Claro. ¿Y crees que podemos sacar algo positivo de esto? Es decir, ¿es la nueva normalidad, ¿no?, un paso adelante en este aprecio, ¿no?, al mundo que, no industrializado, a conectarnos un poco más con... Porque parece que ahora todo el mundo está diciendo, me voy a ir a una casa de campo porque si me vuelvo a quedar confinado en mi casa me da algo, ¿no? Entonces parece que la gente como que empieza a huir un poco, ¿no?, hacia afuera, hacia la naturaleza. ¿Crees que puede haber un cambio de paradigma dentro de la mente de la gente? ¿Que podemos sacar algo positivo de esto? Ojalá, pero yo no estoy tan segura. Igual soy muy pesimista. Pero irse a vivir al campo no es necesariamente irse a la naturaleza. Claro. Porque depende de cómo vivas en el campo. Es decir, si tú vas a vivir en el campo realmente intentando conectar con las otras especies, teniendo un huerto ecológico y respetando a las otras criaturas que viven allí, está genial. Si te vas a ir al campo a cazar, a poner una macrogranja, claro, no, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en parte en el campo, ¿no?, que se está inundando de cotos de caza, de macrogranjas, de proyectos mineros o de proyectos turísticos que son muy destructivos, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión no es tanto irse al campo, irse a la ciudad, como cambiar la manera como nos relacionamos con las otras especies. Porque no todo, es hay gente que se puede ir al campo, hay gente que no, pero yo creo que la cuestión no es tanto dónde estás, sino cómo te relacionas con las otras especies. Es decir, en qué medida intentas buscar formas de relación que sean respetuosas, que sean colaborativas, o en qué medida lo que estás básicamente es contribuyendo a la destrucción. Y lo que yo no veo es un cambio de mentalidad en el sentido de decir, vale, la pandemia viene causada porque no nos sabemos relacionar con la naturaleza, vamos a aprender a relacionarnos con ella. Yo no acabo de ver que esté habiendo ese cambio. Claro, al final, no, si la pregunta tenía su aquel, porque al final parece que la gente lo que hace es escapar hacia un lugar, ¿no?, para que no le vuelva a coger a él. Uh-huh. No como una mejora global, sino como un escape individual, ¿no? Entonces, bueno, Sí, cierto. era sobre todo sobre si pudiéramos sacar algo limpio de esto, si pudiéramos hacer que entrara un poco, ¿no?, de que tenemos que ser un poco más considerados. Pero ya no desde un punto de vista egoísta, ¿no?, sino más generoso para con la naturaleza. No podemos estar siempre pensando en, me voy a quedar confinado en casa. No. A veces es un poco más, mirar un poco más allá. Y tendríamos que tener la generosidad, en vez de pensar tanto en nosotros mismos, de pensar en los demás. Y los demás puede querer decir las culturas indígenas, por ejemplo, que son las más perjudicadas dentro de la especie humana de esta situación, porque son las que menos culpa tienen y las que más padecen normalmente lo peor de toda esta situación, y pensar también en las otras especies como víctimas. Es decir, si pensamos en el cambio climático, por ejemplo, nosotros siempre pensamos, ¿cómo yo voy a sufrir el cambio climático? Pero ¿cómo lo van a sufrir las otras especies también, ¿no? Es decir, si pudiéramos pensar más allá de nosotros, pues eso sería un cambio realmente definitivo. Sí. Cambiando un poco de tercio, en Ecoanimal, bueno, ya en el propio subtítulo, ¿no?, va que una estética plurisensorial, ecologista y animalista. Tú naces con anosmia, ¿verdad? Que es decir, sin el sentido del olfato, que como dices en el libro, y decía Kant, que era que él consideraba el más prescindible, ¿no?, de los sentidos. Sí, sí. Muy, muy majo Kant. Dentro de este enfoque plurisensorial que tiene la obra, el hecho de que tú nazcas con anosmia en concreto tiene relevancia, ¿no? Sí, bueno, es lo que me llevó a pensar en estas cosas, claro. Yo nací sin sentido del olfato, eso nos pasa a una proporción muy pequeñita de la población, y la verdad es que cuando no has tenido olfato nunca, es muy raro pensar que los demás huelen. Es decir, a mí, claro, lo que me parece extraño no es que yo no tenga olfato, sino que los demás tengáis olfato, porque explicáis unas cosas muy raras, muy misteriosas, muy sorprendentes, que a veces parecen casi magia, y que parece pues que eso da unos códigos de conducta que yo no he entendido nunca, ¿no?, de cosas que no se pueden hacer o de cosas que se tienen que hacer. Cuando no hueles, pues todo eso es que no entiendes muy bien, ¿no? Claro. Todo eso.
Entonces, realmente, claro, eso te hace ir dándote cuenta de que cuando te falta un sentido es que la relación con el mundo es muy distinta, porque al final es que nuestra relación con el mundo es a través de los sentidos, ¿no? Es lo que tocamos, es lo que sentimos con los diferentes sentidos que tenemos. Y claro, el que te falte uno, si empiezas a pensar sobre la cuestión, pues realmente te plantea muchísimas preguntas. Y luego, digamos que una de las preguntas importantes que me surgían también es, claro, yo preguntaba muchas veces a la gente sobre el sentido del olfato y me daba cuenta de que mucha gente lo que decía Kant, ¿no? Pues es un sentido que en realidad no importa. Y pensaba, bueno, si Claro. no importa, fíjate cuántas cosas me pierdo yo y ahora encima me dices que no importa. Encontraba como unas contradicciones muy raras porque yo me daba cuenta de que en realidad a la gente le daba mucha importancia, pero luego cuando hablabas con ella te decía que no era importante. Y empecé a descubrir que hay toda esta cultura milenaria en realidad de desprecio a los sentidos menores, ¿no? Que nuestra cultura occidental es muy fuerte. Hay un desprecio al tacto, hay un desprecio al olfato, hay un desprecio al gusto, como sentidos muy corporales, muy animales, y en cambio hay una exaltación de la vista y del oído como si fueran algo muy distinto. Entonces empecé a rebuscar y la verdad es que hay mucha discusión filosófica sobre toda esa cuestión y empecé a ver que ahí realmente se juegan cosas muy interesantes. Claro, a ese respecto, ¿no? El olfato quizás sea el sentido que consideramos más animal, ¿no? O sea, como lo que la gente considera animal. Claro, ¿qué es el sentido que manda, por ejemplo, en un perro? El olfato, ¿no? Y claro, tenemos un grave complejo con eso igual, ¿no? No nos gusta considerarnos animales, ¿no? A nosotros mismos. Queremos ser más elevados que eso. Y claro, de ahí un poco ese desprecio, ¿no? Hacia lo que tú acabas de decir, ¿no? De los sentidos menores. Sí, yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que con los perros se ve muy bien, ¿no? La gente que saca a pasear al perro. Tengo aquí delante de casa un pequeño parquecito donde la gente lleva a los perros y muchas veces pues paso yo por delante también. Y la gente que está con el perro le dice al perro, no huelas, ¿no? en la caquita que hay ahí, no huelas. Bueno, es que, perdona, pues para el perro es importante porque es su manera de comunicarse de entender la realidad y de comunicarse con otros perros es a través del olfato, ¿no? Pero nosotros es verdad que tenemos esa sensación de que el olfato es algo sucio. Claro. Es muy curiosa toda esa construcción cultural que hemos hecho, sobre todo en Occidente, que en otros lugares no es exactamente así, de que el olfato es una cosa sucia. ¿Por qué sucia? Es una fuente de información. Si no la tuvierais, veríais vosotros lo diferente que es. Claro, totalmente. Hay como una jerarquía, ¿no? Dentro de los sentidos. Estaría, pues, no sé, vista y oído y todo lo demás, ¿no? Que eso ya lo comentas también por ahí, ¿no? De que se instauró ya desde la Grecia, ¿no? Desde Platón y Aristóteles. La idea de que solo la vista y el oído, ¿no? Son capaces de apreciar la estética como si no se pudiera apreciar la estética con el olfato. Igual que, por ejemplo, la piel y el perfume, ¿no? Hay todo un arte, ¿no? Alrededor de eso que parece que está como sistemáticamente, no despreciado, pero sí minusvalorado, ¿no? Claro, esta perspectiva, ¿no? De que lo que está por encima es la vista y el oído, ¿cómo influye en nuestra apreciación estética de la naturaleza y de los animales? En la valoración que hacemos sobre ello. Yo creo que al final tiene una importancia fundamental que algunos filósofos han estudiado, es que, por ejemplo, en la relación con la naturaleza, muchas veces reducimos la naturaleza a meras postales. Le damos tanta importancia a la vista y además eso se combina con prácticas de consumo rápido, ¿no? y de turismo low cost, de este rápido, de venga Sí. y va. Y al final la naturaleza, ver la naturaleza o disfrutar la naturaleza es ir a un sitio, tomar 4 fotos, colgarlas en una red social y volver. Y la naturaleza al final es una colección de fotos, es una colección de postales. En cambio, cuando tú intentas experimentar la naturaleza y la belleza natural desde los otros sentidos también, de una manera mucho más corpórea, tienes que acercarte, porque la vista es un sentido de la distancia, pero el tacto es un sentido de la cercanía. Si tú quieres una relación más corpórea con la naturaleza, tienes que acercarte y tocar, ¿no? Tienes que ir, tienes que pisar, ¿no? Hay este filósofo canadiense, Alan Carlson, ¿no? Lo explicaba muy bien, tienes que ensuciarte. Que es lo que en nuestra cultura muchas veces no nos gusta hacer, ¿no? Nos gusta ir, que nos lleven a ver la montañita, pero yo voy con mis zapatos que no me manche mucho, ¿no? Pongo la Claro, foto. hacerte un selfie, subirlo a Instagram y para casa. Y eso es la relación que mucha gente tiene con la naturaleza, que Claro. es cada vez como más o sea, la naturaleza como decorado, pero no la naturaleza como algo que tú vas para conocerlo, ¿no?
Ir ahí pues a caminar, a ensuciarte, a pasar frío, a pasar calor, a mojarte, pero hacer un esfuerzo de descubrir, de aprendizaje, ¿no? De buscar una aventura real en el sentido de un viaje de conocimiento del lugar donde estás y de conocimiento tuyo. Eso lo estamos perdiendo, yo creo. Sí, sí, porque además es un poco lo que dices, ¿no? Que al final parece que nos adentramos en la naturaleza para casi decir al mundo, mira, qué relación tan bonita tengo con la naturaleza, cuando realmente es casi una postal, como bien dices, ¿no? Es una Polaroid que vas a colgar en internet para que los demás... Está, claro, basado un poco en lo que los demás piensen, más que en una relación sincera contigo mismo con la naturaleza. En relación con esto, con la naturaleza, también vendría un poco el tema de la comida, ¿no? Que consumimos una cantidad desproporcionada de recursos de la naturaleza para tanto animales como vegetales para mantenernos. Somos una especie muy invasiva. Y me gustó que hace referencia al envoltorio, ¿no? Que cumple un papel fundamental en todos nuestros sentidos, ¿no? Hablas de tamaño, forma, color, dibujos, el texto escrito, el sonido que hace cuando coges algo en el supermercado. Todo esto, claro, es marketing, ¿no? Que entra por los sentidos para poder nosotros funcionar de algún modo. ¿Cómo se tiene en cuenta, ¿no? Esta jerarquía de los sentidos que venimos hablando en este entorno plurisensorial de vista, oído y demás a la hora de ir, por ejemplo, al supermercado? Claro, es que una cosa interesante es que la mayor parte de los seres humanos que han existido probablemente nunca fueron a un supermercado. Porque o eran cazadores-recolectores y conseguían su propia comida, o eran agricultores y cultivaban su comida, ¿no? La conseguían ellos, pero hoy en día, pues una parte muy importante de la población humana nos relacionamos con la comida en el supermercado. Claro. Eso quiere decir que muchísima gente tiene una ignorancia brutal sobre lo que come, a pesar de que nuestra salud se basa en eso, pero muchísima gente no tiene ni idea de lo que come, de dónde viene, cómo se ha producido, cómo no se ha producido, ¿no? Y ya nos hace preguntas, porque además tenemos esta sociedad donde todo va tan rápido, vivimos tan estresados que vas al súper, coges 4 cosas, las comes y no paras a pensar. Entonces, todo este mundo de las grandes empresas productoras de comida basura, los grandes supermercados que te venden comida basura, se aprovechan de esta ignorancia, de esta desconexión, para intentar atraer al consumidor y colarle pues, muchas veces los alimentos pues, menos sanos, que han venido de más lejos, que se producen de una manera más contaminante, que se producen maltratando animales, maltratando a los trabajadores humanos, etc. ¿Cómo te engañan? Pues con el envoltorio, ¿no? Porque tú vas al súper y hay unas pocas productos que sí que los ves directamente, las manzanas están ahí de verdad, pero la mayor parte de las cosas que compra muchísima gente son productos precocinados, envasados. Entonces, ese paquete está diseñado y hoy en día pues, los expertos que diseñan los paquetes llegan a unos grados de sofisticación impresionante, pues para que a ti te enganche el paquete, no lo que hay dentro. ¿No? Entonces ahí te cuelan todas las mentiras y todas las tonterías, ¿no? Que si es muy sano, que si no sé qué, se inventan lemas, te cuentan un cuento que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Compras un trozo de cadáver, pero te ponen la foto de un pollito que salta feliz, ¿no? Ahí te cuelan todas las mentiras, ¿no? Este envolver la realidad con mentiras, que en el supermercado está clarísimo. En realidad es que nos hemos acostumbrado un poco a que nos envuelvan la realidad con mentiras en muchos otros sentidos también, ¿no? Claro, al final el envoltorio es como un tráiler, ¿no? Te ponen las mejores escenas de la película y luego cuando la vas a ver no es de acción, no es de terror, no se corresponde, ¿no? con lo que realmente hay dentro. Y al final acabas tomando aceite de palma y te acabas tomando toda cuanta cosa nociva hay, ¿no? Y eso... ¿Tú en ese sentido serías más partidaria del mercado ecológico? ¿Cómo podríamos solucionar un poco esto? Bueno, yo creo que hay varias estrategias distintas que podríamos implementar. Probablemente es una pena que no tengamos un tipo de ciudad estructurada que permita tener más huertos urbanos, por ejemplo. Yo creo que algo que es una lección de vida fundamental es cultivar un huerto, es haber cultivado un huerto alguna vez, aunque solo sea un poco, 4 macetas en una azotea, ¿no? Haber entendido cómo funciona, ¿no? Todo eso. Yo creo que eso es tener un pequeño huerto, yo creo que es una escuela fundamental, que todos los niños y niñas deberían pasar en algún momento por esa experiencia. Y me parece que nuestras ciudades o nuestros pueblos serían mucho
más vivibles y más sensatos si una parte de la población tuviera acceso a ese tipo de huertos. Eso es verdad que hay pues, muchas ciudades que implementan, ¿no?, huertos comunitarios y van en esa dirección. Yo creo que esa es una parte muy, muy importante por todo lo que tiene que ver de comprensión tuya directa, ¿no?, del proceso y por lo tanto de valorar también luego lo que hace un agricultor, ¿no?, o de cómo hay que cuidar la tierra, de cómo hay que cuidar las plantas para que eso funcione. Eso me parece que es fundamental. Y luego, pues obviamente necesitamos ir buscando estrategias pues, para poder comprar productos pues, que vengan de cerca, que no vengan de muy lejos, que sean productos de temporada, de producción ecológica, ¿no? Los mercados de toda la vida, pero que, bueno, mejorados, y los podemos mejorar en el sentido de que sobre todo Sí. pues, producto ecológico, producto de temporada, de cercanía, todo eso es muy importante, ¿no? Agricultores que venden directamente sin intermediarios también. Yo creo que hemos de buscar ese tipo de figuras y que es importante el diferenciar, aprender a diferenciar entre todos, ¿no? Pues, qué productos pues, se pueden cultivar sin ser muy destructivos y qué productos son enormemente dañinos para el medio ambiente. Es decir, tenemos dietas cada vez más cárnicas, eso es terriblemente destructivo, es una de las fuentes principales de gases de efecto invernadero, la ganadería es uno de los principales elementos de destrucción de biodiversidad, la pesca lo mismo. Entonces, tenemos que repensar también las dietas colectivamente. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la alimentación nos lo tenemos que reinventar. Sí. Y claro, ¿crees que estamos a tiempo de reconducir un poco esta situación? Porque tal y como va el mundo hoy en día, parece que vamos cuesta abajo en vez de cuesta arriba. Parece que estamos persiguiendo más el vivir de Burger King que de el huerto ecológico, ¿no? Como tú dices. Yo, a este sentido, ¿crees que debería haber algún cambio en el currículum, ¿no?, de educativo para acceder un poco más, ¿no?, quizá desde la base? Porque está claro que los adultos ya están pervertidos y entrar ahí es muy complicado. Pero sí, deberíamos entrar desde abajo, ¿no?, quizás, ¿no?, desde el currículum base. No, claro, lo de cambiar la educación yo creo que sería fundamental, sobre todo porque las niñas y los niños hay unas edades en las que aprenden muchísimo y son muy creativos y muy imaginativos y lo cuestionan todo. Y es verdad que a medida que te vas haciendo mayor, pues te vuelves más perezoso y te cuesta más cuestionar tus propias creencias. Claro, más rígido. Sí, entonces es verdad, yo también creo que la infancia es el momento en que muchas de esas cosas se aprenden, sobre todo las cosas que tienen que ver con la experiencia. Lo que decía, haber cultivado un huerto, haber paseado por el bosque, por ejemplo, y aprender a reconocer las plantas que son comestibles, las plantas que son medicinales, ¿no? Toda esa sabiduría de la conexión, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que es que apostar solo por la educación de los niños y esperar que con los años las cosas mejoren, yo creo que es que ya no tenemos tiempo. Es decir, la situación está ya muy degradada, la mayoría de los ecosistemas están ya muy afectados por la contaminación, el cambio climático va muy rápido, la pérdida de biodiversidad va a una velocidad tremenda y yo creo que empezamos a estar ya en una situación de emergencia y me parece que la pandemia lo demuestra o lo demuestran los incendios, ¿no? Entonces yo creo que es que empezamos a estar en una situación que no solo necesitamos pues, proporcionar a los niños y a las niñas esta educación mejor, sino que también necesitaríamos que los medios de comunicación se pusieran mucho más a informar sobre estas cuestiones de manera que la gente las pueda entender, que el mundo de la cultura organizara muchas más actividades dirigidas a públicos diversos para que la gente lo pueda entender, porque es que no tenemos tiempo para decir, bueno, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, es que ya no hay tiempo, yo creo, para eso. Claro, ahora mismo ya estamos bastante apretados. O sea, es lo que no podemos esperar a que pase una cohorte entera, ¿no? Para empezar a decir, bueno, a lo mejor en el 2050 vamos mejor. Es que a lo mejor ya en el 2050, no. Es que a lo mejor en el 2050 la Tierra ya es un infierno. Claro. Es que yo creo que colectivamente no acabamos de entender la gravedad de estas cosas, ¿no? Cuando los científicos, pues, que llevan desde los años 60 alertando de la gravedad del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y asustando a la gente, pero no reaccionamos la mayoría, ¿no? Y la gente no acaba como de entender qué es lo que pasa exactamente. Bueno, es que lo que pasa, pues bueno, la pandemia es una buena muestra de eso, son las consecuencias de estar devastando la biosfera. Los incendios estos tan terribles que hemos visto en Australia, que hemos visto en Estados Unidos, en Grecia, en Portugal, son otra muestra clarísima.
Y no os preocupéis que habrá más. O sea, si no paramos, Sí, claro, claro. esto en 30 años puede ser realmente infernal. Y es ahora que tenemos la posibilidad de hacer cosas, porque a medida que la situación empeore, los científicos alertan de que puede haber un momento, sobre todo con el cambio climático, en que ya sea imparable, en que ya no haya manera de ponerle freno a eso. Claro, a ese sentido, ¿no? Volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Que comentabas del antropocentrismo, de que al final estamos enseñando que el mundo nos pertenece. Entonces, como especie superior, ¿no? Como los únicos que somos inteligentes. Entonces, al final, ya no solamente lo que decías a las nuevas generaciones, no tenemos tanto tiempo. Quizá tenemos que aprender nosotros mismos la lección de que el mundo no solamente es del ser humano, que compartirlo y aprender un poco a convivir con el resto de especies y ecosistemas y no industrializarlo y gentrificarlo todo. Sí, y sobre todo entender que esas otras especies a las que despreciamos son las que hacen funcionar la biosfera. A mí una cosa que siempre me ha parecido muy graciosa, bueno, por decirlo de Sí, sí, alguna sí. manera, ¿no? Es que la gente tiende a pensar que los animales son irracionales y que nosotros somos los racionales. Bueno, pues mira, la vida salvaje es la que hace que los ecosistemas funcionen. Es decir, los insectos polinizadores que nos pueden parecer muy irracionales, pues son los que polinizan las plantas. Las lombrices de tierra pues son fundamentales para que haya humus. Los lobos son fundamentales para gestionar los herbívoros son fundamentales para gestionar la vegetación. Es decir, todos estos animales que nosotros pensamos que son irracionales, que son estúpidos, ¿no? Que los consideramos tontos, que muchas veces usamos sus nombres como insultos, ¿no? Buitre, burro, cerdo, ¿no? Bueno, pues esos son los seres que hacen que la biosfera funcione. Entonces, despreciarlos, ignorarlos, y encima maltratarlos, exterminarlos, es que a lo que lleva es a que nosotros suframos pandemias. Por lo tanto, a ver si conseguimos entender la relación entre las dos cosas, ¿no? Porque además la gente, esta sociedad que es tan antropocéntrica, desde el antropocentrismo se creen dos ideas, se defienden dos ideas que van muy interrelacionadas. Una es que el ser humano está por encima, en un sentido diríamos intelectual, somos más inteligentes, pero también se considera que el ser humano está por encima de la naturaleza en el sentido de que lo que le pase a la naturaleza no nos afectará. Es decir, Claro. yo puedo devastar ecosistemas, para mí no me va a pasar nada, ¿no? Esto queda alguna gente que dice, bueno, a ver, cambio climático, pues igual me pondré el aire acondicionado, ya está, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Sí. Esto que dicen que ha dicho Trump, pues igual, pues ponemos todos los aires acondicionados y ya, como si a ti no te afectara, ¿no? Claro. Claro, es muy absurdo porque nosotros somos un animal más en la biosfera, lo que le pasa a la biosfera nos afecta a nosotros, claro que nos va a afectar. Si la temperatura sube 4 o 5 grados, pregúntale a cualquier agricultor cómo va a producir comida si la temperatura sube 4 o 5 grados. Muchas de las plantas se le van a morir, va a haber sequías, va a haber fenómenos meteorológicos muy violentos, va a haber incendios como no hemos visto nunca. ¿Podremos producir comida si la temperatura sube 4 o 5 grados? Y eso es lo que algunos científicos están diciendo que va a pasar a finales de este siglo. Entonces, esta ilusión de que nosotros estamos por encima es muy absurdo. Claro, no, completamente. Y en ese sentido, bueno, se diría que igual los zoos, los acuarios no parece que ayuden mucho, ¿no? Que parece como que refuerzan la idea del animal como disfrute para los sentidos nuestros de pura estética. Estética en el mal sentido, quiero decir, de, ay, qué bonito es, voy a hacerme un selfie aquí con este elefante y ya me voy para casa. Entonces, claro, parece como que eso no ayuda, es más parte del problema, ¿no? Que de la solución. Sí, es que hemos tenido muy mala suerte realmente en esta sociedad nuestra, ¿no? Porque todos estos errores son errores que comete nuestra civilización, no todas las culturas han sido así, ¿no? Ha habido otras culturas pues, con visiones, yo creo, más fecundas y más profundas que nos hemos dedicado a destruirlas precisamente, ¿no? Pero en nuestra civilización, que es una civilización pues, antropocentrista, colonial, destructiva, fijaos que nuestra civilización ha tenido zoos de humanos hasta hace 4 días y zoos de animales. Y los zoos siempre han sido un instrumento de exhibición del poder del colonizador, ¿no? Es decir, el colonizador blanco que ha devastado las tierras de poblaciones indígenas, luego se lleva una familia de indígenas y los exhibe en una jaula, y esa es la misma actitud del colonizador humano que se va a cualquier país exótico y luego te exhibe los tigres, los leones, las orcas, los papagayos, el animal que sea en la jaulita. Porque la jaula
es el instrumento de poder. Lo que estás diciendo es, esto es mío, yo lo gestiono, yo decido sobre sus vidas, porque ellos, pobrecillos, son inferiores, ¿no? Es decir, el lenguaje del zoo siempre es el lenguaje de ese ser que te estoy exhibiendo es un ser inferior, por eso está en una jaula. Si no, no estaría. Si fuera como yo, no estaría en una jaula, ¿no? Entonces, siempre jugamos con esta idea de yo y los míos somos superiores, estamos fuera de la jaula, este ser que consideramos inferior está dentro de la jaula. Y es muy tremenda esta sociedad nuestra en que las escuelas llevan a los niños y a las niñas al zoo. Y los niños y las niñas, los primeros animales que ven, normalmente son esos animales enjaulados, ¿no? Que no pueden realizar sus funciones naturales, que no tienen su conducta natural, que están fuera de su entorno, ¿no? Manipulados por el ser humano y aprenden que eso es un animal. Claro, luego esos niños los llevas al bosque y no entienden lo que pasa. Claro, no entienden lo que pasa porque para ellos un animal es una cosa que está en una jaula. Entonces en el bosque no entienden bien lo que hay. Y de hecho, si os fijáis, la mayor parte de los niños sabe lo que es un león o sabe lo que es un tigre, pero si tú lo llevas al campo o al bosque cerca de su casa, no te reconoce las especies autóctonas. Y eso es una cosa que la podéis comprobar. Bueno, y los adultos, muchos tampoco. Es una cosa que la podéis comprobar. Yo me he dedicado algunas veces a hacerlo con gente a la que he dado charlas, incluso con mis propios alumnos. No te reconoce la gente las especies autóctonas. Y eso es muy sorprendente. Y eso tiene que ver con esa educación, entre comillas, tan distorsionante que nos dan, pues, ¿no? El mostrarnos animales exóticos en un zoo, pero no llevarte a ver a los animales autóctonos del lugar en el que vives. Claro, parece que todo esto es una contradicción, ¿no? Al final, porque parece que todo el mundo hoy en día está como en apariencia concienciado con el tema de lo que decimos, cambio climático, maltrato animal, etcétera, pero a su vez tampoco están dispuestos a tomar cartas en el asunto de frenar, ¿no? Ese sentimiento que parece más publicidad que otra cosa. Al final parece que con lo de los dos, que somos conscientes de que los animales están ahí hacinados, ¿no? Como un, no sé cómo decirlo, una especie de postal visual para nosotros y que no tienen valor como vida en sí misma, ¿no? Y esto es una contradicción al final, porque parece que todos lo sabemos, pero realmente no lo sabemos. Parece que no lo queremos saber. Como que huimos, ¿no? de esta verdad. Sí, yo creo que eso tiene que ver con que, claro, nuestra civilización ha cometido tantos errores y comete tantos errores, y ahora está tan claro con la pandemia, con el cambio climático, que reconocer esos errores es un ejercicio de autocrítica tan duro que yo creo que la mayoría de la gente prefiere no hacerlo, ¿no? Si prefiere tragarse la pandemia y no hacer el ejercicio de autocrítica de todo lo que hacemos mal, porque yo entiendo que es muy doloroso, porque implica aceptar que cosas que tu familia te ha enseñado, cosas que tus maestros en el cole te enseñaron, eran mentira, ¿no? A los críos en el cole, en las familias, la publicidad, la tele, los medios de comunicación, buena parte de lo que explicamos son mentiras. Mentiras tremendas. O sea, vivimos en un grado de autoengaño absolutamente brutal. Entonces, aceptar eso es que es muy duro, es muy doloroso. Entonces uno prefiere pues, no pensar, no hacer mucho caso y tirar para adelante y pues me pongo la mascarilla, aguanto la pandemia y que pase lo que tenga que pasar. Porque tener que aceptar que la pandemia la hemos provocado nosotros y también es culpa mía, eso es para muchísima gente es muy, muy, muy doloroso. Y tener que aceptar que esos animales que a lo mejor tú has cazado, has maltratado, son los que hacen funcionar la biosfera y al haberlos destruido provocamos la pandemia, es que para muchísima gente no puede aceptar que se ha equivocado de una manera tan Claro. terrible. Yo creo que tendríamos que tener el valor de decir, bueno, mira, pues nos hemos equivocado, pero paremos ya y cambiemos de actitud, ¿no? Porque si no, es que nos estamos lanzando al abismo, claro, literalmente todos juntos. Bueno, y ya para ir terminando, que bueno, me comentan por aquí que estamos en nuestros últimos minutos, cambiando un poco de tema ya y ya te digo, para rematar, comentas una cosa que me pareció muy comentas una cosa que me parece muy interesante del tema plurisensorial, que es que hoy en día se consideran más de 5 sentidos, que hay como una lista, ¿no?, alternativa de ¿a qué sentidos serían esos? Esto es una cosa que os invito primero quizás a pensar. Igual no debería yo chivar la lista, sino invitarles a quien nos esté escuchando a hacer el ejercicio de pensar a ver si se le ocurren otros sentidos que no sean esos 5
Y luego, si queréis, es muy fácil, vais a internet y buscáis sentidos, otros sentidos, 10 sentidos, 14 sentidos, y encontraréis, porque hay muchísimos científicos, psicólogos y biólogos, sobre todo, trabajando en eso, y enseguida pues veréis muchas listas que se han propuesto. Yo creo que es una cosa muy, muy interesante y muy divertida, porque es verdad que tenemos como esta idea que viene de la Grecia clásica de que hay 5, y no se te pasa por la cabeza que pueda haber más. Y en realidad cuando empiezas a leer sobre sensorialidad te das cuenta de que hay unos cuantos más que en realidad sí que probablemente sí te han ocurrido en algún momento, pero los consideramos cosas tan inferiores o tan menores que no les das importancia. Por ejemplo, el sentido del equilibrio, ¿no? Es decir, el equilibrio, dirías, ¿y eso qué importancia tiene el equilibrio y tal? Pues qué cosa. Bueno, perdona, si no tuviéramos sentido del equilibrio, los problemas... el problema de la es que tendríamos. Y cuando empiezas a leer sobre cómo funciona, pues es que es una pequeña maravilla esto del sentido del equilibrio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos sentidos, diríamos, más pequeños o que de entrada no les darías tanta importancia, pero que cuando empiezas a leer a los psicólogos y a los biólogos que trabajan sobre eso, te das cuenta de que la capacidad que tiene el cuerpo humano de percibir la realidad es mucho más compleja, es mucho más rica, es mucho más variada que esa versión simple de los 5 sentidos. Y yo creo que eso es chulo porque nos hace ver que somos mucho más interesantes de lo que pensábamos, y esa parte tan interesante es nuestra parte animal, ¿no? Es esa parte corporal que nosotros a veces pues, nos pone un poco nerviosos porque queremos ser seres espirituales, pero esa parte corporal es que es fascinante, es que nuestro cuerpo hace unas cosas absolutamente increíbles y recibe una cantidad de información increíble del entorno, ¿no? Y luego si comienzas a mirar también otros sentidos que tienen otras especies animales, pues también descubres cosas alucinantes. O sea que yo creo que ese es un tema de verdad muy fascinante. Y me parece que esto es importante también porque cuando decimos todo esto de hay que salir del antropocentrismo, hay que conectar con la naturaleza, a veces es probable que es verdad que los ecologistas a veces no lo hemos sabido explicar. Y a veces lo hemos explicado sobre todo como una renuncia, ¿no? Es decir, el mensaje típico ecologista, ¿no? De, pues mire usted, para que no haya pandemias, tiene usted que dejar de, no vuele tanto, no coja el coche, no haga tanto. Entonces parece que todo el rato te están como frenando y parece que el mensaje es negativo, es de renuncias. Y yo creo que una de las cosas interesantes de todas estas cuestiones de la estética, de la plurisensorialidad y de la belleza natural, es que lo que te muestra es que si conectas con la naturaleza, si conectas con tu propio cuerpo animal y si conectas con las otras especies, los ecosistemas de la biosfera, lo que descubres es experiencias estéticas muy profundas y experiencias de placer y experiencias de felicidad. Y por tanto, lo que descubres es que la vida es mejor, no es peor. Igual esta es una cosa que tendríamos que ser capaces de explicarla mejor, y ahí sí que es verdad que probablemente pues desde el movimiento ecologista o desde el movimiento animalista a lo mejor no hemos sabido contar todo eso, y deberíamos buscar discursos más positivos que muestren lo que ganas cuando haces esa conexión. Claro. Bueno, Marta, pues me comentan por aquí que hemos llegado un poco, ¿no? al final. Ha sido un enorme placer charlar contigo sobre, bueno, tu precioso, tu magnífico libro y sobre, bueno, estas ideas no tan bonitas, ¿no? que transmites. Así que, bueno, un placer por mi parte y muchas gracias por estar aquí. Igualmente, ha sido un placer, de verdad. Genial. Vale, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.